más de una vez, yo no lo veo. Independencia del INDEC, un tema delicadísimo en el legado kirchnerista después de 12 años que vuelve sobre la mesa en este nuevo periodo que se inicia del Frente de Todos. Estamos con nuestro móvil, Jerónimo Mura, para tratar este tema, cómo garantizar esa independencia a futuro. Muy buenas tardes, Jerónimo. Buenas tardes, Luciana. Y a propósito de esto, hay un proyecto que ya fue enviado al Congreso de la Nación por el Poder Ejecutivo, en donde, bueno, se intenta fortalecer a este organismo para así también evitar a futuro que sufra de presiones políticas. Y estamos junto a Sebastián Katz, él es secretario de Política Económica, para hablar un poco de este proyecto y también de cómo cree que va a prosperar esto. Sebastián, buenas tardes. ¿Cree que hay voluntad política en el Congreso para aprobarlo? A ver, nosotros estamos enviando este proyecto que de algún modo corona 4 años de reconstrucción institucional, de normalización de la actividad del INDEC. Tenemos, digamos, por supuesto en nuestro espacio y el gobierno la voluntad de tratar esto, pero creemos que la sociedad argentina entiende que en el plano de la estadística pública, en la etapa anterior había habido un retroceso importante y la reparación esta es algo absolutamente necesario. Nos parece que hay un consenso como para tratar esta cuestión en el Parlamento, escuchando opiniones, etcétera, pero teniendo muy clara la importancia de recuperar la credibilidad de las estadísticas públicas, es algo que se ha hecho en estos 4 años. Luciana, te escuchamos. Muy buenas tardes, Sebastián. Muchísimas gracias por atendernos. Sebastián, figura favor, clave del Ministerio Luciana. de Hacienda, encabezado por Hernán Lacunza, se lo considera el viceministro de Hacienda. Sebastián, el hecho de que el Poder Ejecutivo, que es siempre tiene un peso político, un proyecto de ley enviado desde el Poder Ejecutivo, el hecho de que se hayan decidido a mandar puntualmente este proyecto de independencia y de ley de estadística e independencia del INDEC, habla a las claras de una inquietud que tienen a futuro. Habla a las claras de parte de las tareas que se propuso esta administración, o sea, el cuadro que nosotros recibimos a principios a fines del 2015, principios del 2016, era un cuadro, digamos, de una economía reprimida, con desequilibrios macroeconómicos, con distorsiones microeconómicas, pero tal vez lo más preocupante de todo, una situación de clara debilidad del marco institucional y, el emblema de eso era la situación del INDEC y hubo un decreto a mediados de diciembre de 2015, en donde el Poder Ejecutivo nombró a las nuevas autoridades del INDEC, al doctor Todesca, y se le encomendó, por supuesto, la normalización, se declaró la emergencia estadística, pero después también se le encomendó ir elaborando un proyecto de ley que de algún modo le diera, blindara y consolidara institucionalmente para que, lo que había ocurrido en la etapa anterior, que eso fue muy negativo, por el cual el país había, perdido crédito y en la consideración de la ciudadanía, crédito a nivel internacional, es algo que no vuelva a ocurrir. Eso es lo que busca un poco este proyecto, que es coronar una etapa de normalización que fue lo que ocurrió en estos 4 años, ¿no? Sebastián, en esta voluntad por consolidar ese legado que es reconocido inclusive por el presidente electo Alberto Fernández en términos de la transparencia de las estadísticas públicas del INDEC y el trabajo de Todesca puntualmente dentro del INDEC. El hecho, ¿qué puntos claves hay en esa ley? Una cuestión es el director general, que hoy ocupa ese rol Todesca, debería ser elegido por concurso y luego sometido a la aprobación del Senado. ¿Qué requisitos en ese concurso público se tendrían en cuenta? Eso lo va a definir con detalle la reglamentación, más allá de las cuestiones que están planteadas en la ley, pero acá de lo que se trata justamente es de, por lo menos en nuestra visión, de dotar a, organismos de esta naturaleza, como existen otros como el Banco Central, y otros organismos
de la administración, dotarlos de la expertise técnica necesaria como para llevar adelante un trabajo que goce de la confiabilidad del conjunto de la ciudadanía, porque no nos tenemos que olvidar que la estadística pública, así lo considera este proyecto, es un derecho ciudadano, o sea, estar informados sobre el estado de la situación económica, social, ambiental, demográfica del país, de esa realidad, es un derecho de la ciudadanía. Bueno, también, por supuesto, es un insumo clave para la toma de decisiones del sector privado y para la formulación de políticas públicas. Entonces necesitamos que ese trabajo sea hecho, digamos, con los mayores estándares como ha venido haciéndose hasta este momento, y eso es lo que, de algún modo, el concurso más el control parlamentario, digamos, la introducción del rol del Parlamento en esto, busca darle en este proyecto de ley, ¿no? Se habla mucho de la independencia del INDEC y de cómo asegurarlo, pero no de la autarquía, de cómo se financia. ¿No puede haber un modo de condicionar la actuación del INDEC y su trabajo y el alcance de su trabajo si se lo desfinancia? Entonces, la independencia estaría garantizada, pero la dependencia económica ¿podría condicionarlo? Bueno, por supuesto, a ver, digamos, las leyes pueden de algún modo buscar blindar, consolidar institucionalmente, etcétera. El enfoque que nosotros tenemos, como creemos que ha habido un aprendizaje, entendemos que el proyecto lo que busca es darle al INDEC el carácter de una entidad autárquica, digamos, en términos de su financiamiento, lo terminará de definir el Parlamento. Nosotros entendemos que digamos, la manera en la que lo estamos tratando en la ley es la adecuada, pero por supuesto siempre acá, Luciana, va a depender de la voluntad política de, digamos, de algún modo llevar adelante los mandatos que la sociedad está planteando, porque de cualquier modo algún intento de condicionar la independencia puede plantearse siempre, y lo que nosotros entendemos es que este carácter autárquico que le estamos dando, más por supuesto el respeto y la definición de las estadísticas públicas como un digamos, servicio público, introducir los principios que digamos, Naciones Unidas sanciona en 2014 sobre la estadística. ¿Cuáles son esos principios, Sebastián? Y esos principios, digamos, son básicamente los principios que plantean justamente a la estadística pública como derecho ciudadano, como un sistema y un todo coherente que tiene que ser, digamos, elaborado con criterios técnicos, que los organismos encargados de la estadística pública tienen justamente que ser los últimos y los primeros entendidos en materia de los procedimientos, las metodologías de elaboración de la estadística pública. Todo eso está sancionado por Naciones Unidas y está incorporado en este proyecto de ley, que básicamente lo que trata de hacer es incorporar las mejores prácticas en materia de formulación de estadísticas públicas, ¿no? Sebastián, el nombre de Marco Labaña, bueno, se ha instalado, y lo reconocía recién en una declaración que escuchábamos, como el futuro director del INDEC en reemplazo de Jorge Todesca, si finalmente se concreta. ¿Cómo ve esa figura y esa designación que se daría después del 10 de diciembre? Bueno, a ver, no me corresponde a mí opinar sobre las decisiones de la próxima administración. Digamos que es totalmente genuino que el presidente electo, digamos, tiene todas las prerrogativas para tomar la decisión que considere razonable. Desde el punto de vista profesional, digamos, Marco, digamos, creo que es una muy buena elección, y más allá de la persona, me parece que bueno, hay una señal importante, que es el hecho de que Marco Labaña no pertenece al mismo espacio político. Pareciera ser una señal en la dirección razonable de darle una independencia técnica y, digamos, de cumplir el rol que tiene que tener la estadística pública, que es reflejar la realidad ni más ni menos para poder tomar buenas decisiones de políticas, que es lo que
bueno, la ciudadanía necesita. Pero básicamente la brújula nos la da saber dónde estamos parados, que eso es lo que no podemos perder, ¿no? Entonces, Sebastián, ¿cuánto sí, se complicó una buena señal. Sí. Bien, ¿cuánto se complicó la gestión de Cambiemos en su inicio, cuando asumió, por la falta de estadísticas del INDEC confiables? Bueno, no, y siempre, o sea, justamente ese es un punto muy importante. La verdad que no teníamos una medición completa de la tasa de inflación, digamos, se tardó un par de meses en restaurar digamos, una cosa básica como cuál era el ritmo al que estaban evolucionando los precios en la economía y necesitabas obviamente digamos, conocerlo con detalle. Digamos, la verdad que teníamos dudas serias sobre lo que pasaba con el nivel de actividad y como bueno, el sistema estadístico es un todo integrado y cuando vos empezás a tocar, que fue lo que pasó a partir del 2007 en adelante, empezás a manipular la estadística y a fraguar, a hacer fraude con la estadística, eso se va extendiendo como una mancha de aceite sobre todo el sistema estadístico, entonces los indicadores sociales, demográficos, sí, obviamente condiciona el diagnóstico. Todavía al día de hoy, por ejemplo, no tenemos una buena estadística de cuál era el punto de partida de la pobreza a fines del 2015, digamos, porque se había, digamos, suspendido la recolección de datos con las muestras permanentes de hogar. Entonces, obviamente es crítico y, a ver, Luciana, el tema de la información es crítico para formular, para implementar y para evaluar sobre todo la calidad de las políticas, ¿no? Es un termómetro fundamental que, bueno, claro. La gente también tiene derecho a acceder a eso, no solo el gobierno. Claro. No, la gente, por eso yo decía, es un derecho ciudadano, pero también tener estadística pública confiable es lo que nos permite, en todo caso, discrepar de manera civilizada y de manera productiva y fructífera, porque una cosa son los hechos y otra cosa son las interpretaciones totalmente válidas sobre los hechos. Ahora, si no nos podemos poner de acuerdo ni siquiera en cuáles son los hechos, eso va a ser muy difícil. Y una cosita más que me parece muy importante tener en cuenta es que la calidad de la estadística pública es fundamental también en una economía en donde hoy la información es el insumo clave, así como la energía, digamos, lo fue en una etapa anterior del desarrollo de la economía global. Hoy la economía global es una economía intensiva en información y Sebastián, por lo tanto la generación de datos es fundamental. Sí. Sebastián, otra última cuestión. ¿Cómo impactó la falta de información transparente en los reclamos que distintos fondos de inversión y acreedores de Argentina llevaron y llevan adelante en relación a la deuda que el país tiene? Bueno, sobre ese tema obviamente hay juicios en el exterior, hay aspectos legales involucrados, la Secretaría de Finanzas está haciendo la defensa importante, pero claro, cuando se pone, digamos, eventualmente en tela de juicio la estadística, eventualmente pueden dar lugar a eventuales demandas que también generen un cierto manto de sospecha, como los planteos que pueden haber hecho algunos fondos, pero de nuevo, ahí hay una cuestión ya más involucrada, o en donde están más involucradas cuestiones de los prospectos de deuda, etcétera, pero por supuesto, este tipo de cuestiones en donde, digamos, si la estadística pública no es confiable, se generan toda una serie de complicaciones, ¿no? Y finalmente, hablaba de la voluntad política que habría para apoyar este proyecto en la conformación del nuevo Senado y de la nueva Cámara de Diputados y con las estrategias que el Frente de Todos está desarrollando para intentar consolidar una fuerza cada vez más vigorosa en cada una de las cámaras. ¿Qué chances hay de que efectivamente esa voluntad política se sostenga y se pueda apoyar un proyecto y aprobar un proyecto de independencia estadística y de independencia del INDEC? ¿Ya hay conversaciones puntuales en ese sentido? Mira, no estoy, o sea, por supuesto conversaciones, nosotros se ha informado el envío al Parlamento del proyecto. Yo soy optimista porque me parece que este es casi
lo que ha ocurrido con recuperar en 4 años la credibilidad de las estadísticas públicas es un logro no de este gobierno, sino de la sociedad en su conjunto. Y me parece que eso, independientemente de la voluntad de diferentes fuerzas políticas, marca como una cierta línea que no puede volver a franquearse. Eso me parece que está claro. Por otro lado, también te diría, Luciana, que si tenés en cuenta, antes hablabas de la designación de Marco Lavagna al frente del INDEC en la próxima gestión, por lo menos, no sé, como en una etapa inicial, después se verá con qué mecanismo se designan los nuevos directores generales si es que se aprueba, pero Marco Lavagna y su espacio político también habían presentado en su momento proyectos de normalización, de manera tal, y yo estuve conversando un poco también días recientes, cuando de alguna manera les hicimos llegar los antecedentes del proyecto de ley con Marco, que digamos, no sé cuál será la intención que tengan respecto de si apoyar o no determinado proyecto, eso digamos, dependerá de la evolución futura, pero me parece que va a haber espacio para discutir esto. Además de hablar con Marco Lavagna sobre este proyecto, deseable, ¿no? Sebastián, además de hablar con Marco Lavagna sobre este proyecto, hubo consultas con otras figuras de la oposición y de otras oposiciones, digo, del Frente de Todos, por ejemplo. Bueno, hubo consultas amplias y aparte también algo que no mencionamos recién, Luciana, pero me parece que es interesante, que el proyecto se fue elaborando a lo largo de 4 años como parte de consultas no solo con figuras del ámbito político, sino también especialistas reconocidos, organismos multilaterales. El INDEC recibió, por ejemplo, una evaluación integral, no solo de este proyecto de ley, sino de la calidad de su proceso de elaboración de estadísticas por parte de la OCDE. Ese informe está publicado actualmente en la página del INDEC, pero también al mismo tiempo el proyecto fue sometido a consulta pública. Esto es algo ejemplar, durante 2 meses, entre el 3 de septiembre de este año y el 3 de noviembre. Toda esa consulta pública, que seguramente va a enriquecer muchísimo el debate parlamentario, va a ser puesta a disposición de los legisladores por el INDEC, si es que este proyecto, digamos, bueno, toma estado parlamentario y se empieza a tratar, ¿no? Entonces, la verdad que yo soy optimista y creo que hubo un aprendizaje respecto de ciertas cosas que no tenemos que volver a hacer, ¿no? Muchísimas gracias, Sebastián Katz. Pero bueno, veremos. Veremos gracias cómo se a ustedes. desarrolla. Gracias, muchísimas Luciana. gracias, Sebastián, desde allí. Muchísimas gracias, Jerónimo Mura. Vamos a un corte en la repregunta, noticias a fondo, y enseguida volvemos. No se vayan.